¿Cómo están? En visto que me pidieron mucho que haga un ejercicio a mano y siendo que falta poco para el examen, decidí, bueno, realizarlo pese a las complicaciones, voy a hacer lo mejor que se pueda. Este ejercicio lo vi mucho por internet, desde el curso de ingreso de alguna universidad. Bueno, me pareció bastante complejo relativamente y útil para un examen. Bueno, el problema ha sido lo siguiente. Hay un niño remontando un barrilete. Uno, entre el vínculo entre la mano y el barrilete, tiene una tensión de la cuerda. El barrilete, a su vez, tiene el efecto del peso y el del viento, que decía que formaba un ángulo con respecto de la incidencia del viento de 30 grados. A eso vamos a llamarlo fuerza, que va a ser la del viento. Y esto tiene un ángulo de 30 grados. Los datos que me daban era el peso del barrilete, que directamente ya me decía que eran 12 newton. El ángulo, bueno, es el dato y nada más. ¿Cómo procedemos con este ejercicio? Bueno, a priori, como siempre, hay que hacer un diagrama de cuerpo libre. Antes voy a hacer una simplificación únicamente para calcular el ángulo. Tenemos una propiedad con los ángulos, ya que la componente de la fuerza me dice que forma un ángulo de 30 grados. Podemos sacar el ángulo que forma la tensión con el peso, que yo lo voy a llamar alfa. Esto lo vamos a hacer con la tangente. La tangente del ángulo va a ser igual me olvidé de copiar este dato. El chico horizontalmente tiene 40 metros de distancia hacia el barrilete y el barrilete está a 14 metros de altura. Entonces el ángulo va a ser 40 metros sobre 14, que si hacen las cuentas, pasando la tangente de término, les debería dar 70,7,8 más o menos. Bueno, traslademos esto a un eje cartesiano. Ahora sí, en el momento en que uno plantea y ubica las fuerzas en un eje cartesiano, en un sistema de fuerzas, vamos a definir nuestro sistema de referencia. En este caso yo voy a decir que hacia la derecha va a ser positivo y hacia arriba. ¿Qué fuerzas tenemos en el movimiento? Tenemos la fuerza que genera el viento sobre el barrilete, que tenemos en realidad el módulo de las fuerzas. Lo que nosotros deberíamos sacar es la componente en Y y la componente en X, como hacemos siempre. Por otra parte tenemos el peso que actúa directamente en el eje Y, que ese ya tenemos el valor, así que no hace falta calcular nada. Y por último, la tensión, el vínculo entre la cuerda y la mano del niño. Claro que tenemos los ángulos, el de 30 grados era dato y el de 70,7 que lo calculamos con la altura y la distancia. La tensión también tiene una proyección en Y y una proyección en X. Sin más, vamos a plantear los sistemas de ecuaciones que necesitamos para resolver el ejercicio. Porque si tenemos que llegar a un balance, consideremos que la situación es estática. Por lo tanto, tenemos un balance de fuerzas en Y y un balance de fuerzas en X, que ambos son nulos, son cero. Vamos a ver cómo podemos expresar las fuerzas en cada componente. Si nos fijamos, arranquemos por F, la acción del viento. Si vemos, podemos expresarlo en función de la fuerza. Si bien nos faltan datos, no voy a poder calcular en esta instancia todavía los valores, lo vamos a poder dejar expresado, ya que nosotros sabemos que si planteamos el coseno, es decir, el adyacente sobre la hipotenusa de 30 grados, debería ser la relación entre las fuerzas en X y el módulo de las fuerzas. Por lo tanto,
podríamos expresar la fuerza en X. Bueno, por lo que las fuerzas van a quedar que la fuerza en X va a ser igual a la fuerza sobre el coseno de 30. Análogamente, si planteamos en Y, voy a obtener que la fuerza en Y va a ser igual al módulo de la fuerza sobre el seno de 30 grados. Y acá tenemos los sistemas de ecuaciones para las fuerzas del viento. Ahora, ¿qué pasa con la tensión? La tensión yo puedo armar el sistema de ecuaciones, si nos fijamos bien, con el ángulo de 70,7. En este caso, para la tensión en X, sabemos que el seno del ángulo 70,7 por la tensión va a ser la componente en X. Y la componente en Y, el coseno del ángulo en cuestión por la tensión. Agéndense esas fórmulas y vamos a pasar. Ahora, el sistema que tenemos que plantear, que serían las componentes en X y las componentes en Y, nuestro balance de fuerzas sería que en X tenemos, bueno, la acción del viento en la componente horizontal y la tensión de la cuerda en la componente horizontal. Este va restando. Debería ser 0. Por otra parte, la cuestión vertical, las fuerzas en Y verticales, menos la tensión en Y, menos el peso, ya que yo tomé negativo hacia abajo y positivo hacia arriba, sería igual a 0. Lo que siempre planteamos cuando hacemos sistemas de ecuaciones es lo siguiente. Uno tiene que enumerar la cantidad de ecuaciones que tiene presentes y la cantidad de incógnitas. En este caso, a priori yo podría decir, tengo 2 ecuaciones, y si yo cuento, tengo 4 incógnitas, ya que el peso era dato. Por lo que esto no se podría resolver, ¿no?, por el método tradicional. Pero hay que recurrir a un paso más. Nosotros tenemos las ecuaciones que reemplazan tensiones y fuerzas y lo dejan expresado en solo función de T y de F, sin la componente. Así que si volvemos, teníamos despejado. Vamos a tener que reemplazar. Y si reemplazamos, las únicas incógnitas que quedarían serían F y T. Por lo que tengo 2 incógnitas, 2 ecuaciones. Por el teorema de Frobenius de sistema de ecuaciones, esto daría 0 grados de libertad, por lo que se puede resolver y tiene una solución única. Bueno, reemplazando, la fuerza en X dijimos que era el módulo de la fuerza sobre el coseno de 30 menos el seno de 70,7 por la tensión, y esto es igual a la nulidad, a 0. Por otra parte, sabemos que las fuerzas sobre el seno de 30, estamos ahora en Y, ¿no? Acá estábamos en X y ahora estamos en Y. Menos el coseno de 70,7 por T más el peso del barrilete, debería ser 0. Bueno, ¿cómo se resuelve esto? Ustedes saben cómo calcular con Solver, yo les subí incluso un video en elementos matemáticos. Lo que tienen que hacer es despejar una variable en función de la otra y reemplazarla en la segunda ecuación. Se lo dejo para ustedes el despeje y les dejo la solución que siempre me la piden. Bueno, yo acá ya copié las 2 ecuaciones. En la ecuación 1 despejamos la F, luego con lo que despejamos vamos a donde estamos en la segunda ecuación e introducimos el término donde dice F. Me quedaría de esta manera. Obviamente ustedes lo van a hacer con calculadora, lo van a ir resolviendo paso a paso y van a ser más chicos los números. Como ven, ahora a qué llegué, a una única ecuación con una única incógnita, que sería la tensión. Ustedes usen la calculadora, introduzcan la ecuación y usen la función solver. Hay un video en elementos matemáticos de cómo usar la función solver. Con eso van a despejar la tensión. Una vez que despejan la tensión, vuelven a la ecuación 1 y ponen el valor de la tensión. Con eso calculan la fuerza. Y estaríamos resolviendo el ejercicio.